1962 es un año que está a mitad de camino entre el cine reflexivo y el espectacular. Tengamos en cuenta que se considera a la década del 60 como aquella en la que nació, o mejor dicho, explotó el cine moderno, aunque lo que se llamó cine de autor ya venía gestándose desde hace varios años, como veremos en otra ocasión, particularmente con la movida de la nueva ola francesa. Entre la crisis de los misiles, la creación del primer videojuego de computadora y la muerte de Marilyn, 1962 fue un año de novedades, de crecientes tensiones y de crisis. Pero vamos a lo nuestro. Esto es Diluyéndose, y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1962 que más me gustaron. Antes de comenzar, voy a dar menciones especiales a buenas pelis que no entraron en el top 10. Un profesor universitario se siente atraído por una niña de 14 años altamente sexualizada. Lolita es una película polémica y transgresora, pero muy bien actuada y construida, sobre todo por el tratamiento del guión, basado en la exitosa novela de Vladimir Nabokov. Un Kubrick diferente, pero lo cierto es que el genial director siempre buscó quemar sus papeles de una película a otra. Un asesino en aislamiento permanente se convierte en un especialista en aves, dando un vuelco a su manera de ver el mundo. Burt Lancaster interpreta a un personaje que existió en realidad y brinda una actuación solemne y conmovedora. También destaca Thelma Ritter como su devota madre. Una biopic que apoya la noción de reforma y reeducación y que a pesar de su tono amargo entretiene hasta el final. 6 jóvenes expresan sus frustraciones por la opresión generada socialmente en los 60 en Argentina. Menos conocida que otras de su época y de lenta narrativa, Los jóvenes viejos es sin embargo un reflejo fiel de la confusa transición generacional y una crítica contra los falsos valores morales transmitidos desde las instituciones, con muy buenas actuaciones. Ahora sí, vamos con las 10. Is it too blood-curdling, children? Shall I stop? We know it's only make-believe. El maravilloso mundo de los hermanos Grimm es una de esas películas que vistas de grande pierde un poco el encanto que le había hallado cuando era chico. La peli cuenta la historia de los famosos escritores alemanes, a la vez que intercala esa narración principal con varios de sus relatos. Aunque los relatos elegidos no son los más conocidos, esto no impide el disfrute, ya que poseen una puesta en escena deslumbrante, con especial énfasis en tonalidades coloridas que generan una constante sensación de alegría. La música por Leigh Harline es otro punto alto en esta comedia musical con pequeñas dosis de elementos fantásticos, que a pesar de no estar dotada de un nivel intelectual elevado, ni de ser una épica majestuosa, nos devuelve a esa etapa mágica de la infancia a través de ese sentimiento tan propio de la niñez como el asombro. Una peli que traza un fuerte vínculo con los relatos para niños y con el espectáculo de marionetas de Europa del Este. Evasión. Quizás sea esta la película bélica que mejor resume uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX. La jornada del desembarco en Normandía por parte de los aliados es narrada desde diferentes puntos de vista, privilegiando obviamente al estadounidense, pero con una mirada realista y menos estereotipada que otras pelis en cuanto a las otras facciones. En este sentido cabe destacar que, a diferencia de lo que solía hacerse en Hollywood, se respetaron otros idiomas originales, otorgando mayor verosimilitud a dichos personajes. Tal vez el mayor problema de El día más largo del siglo es la poca profundización en esos caracteres, puesto que al tener un elenco tan grande se buscaron aprovechar todas las presencias posibles. Más allá de esto, la peli tiene un carácter documental interesante. La fotografía y la planificación de cuadros es soberbia, y el blanco y negro aumenta esa sensación de verosimilitud, de documento histórico. En definitiva, un film que sobresale por la puesta en escena cuidada y la formidable labor técnica, superando en mi opinión a la otra épica americana del año, Cómo ganó el Oeste. La beauté n'est pas indispensable pour une prostituée. Elle a néanmoins un rôle important dans sa carrière. C'est son physique qui classera une fille dans la hiérarchie de la prostitution et surtout qui attirera sur elle l'attention des proxénètes, l'attrait physique de la femme étant susceptible d'être pour eux la source d'immenses profits. Nana, una joven parisina, desciende lenta y desapasionadamente por el camino hacia la prostitución. Esta transformación sucede de manera casi natural, sin el dramatismo desmedido de otras producciones más convencionales. Contada en 12 episodios, con un estilo intimista y de tono documental, Vivir su vida es una de esas obras
que pese a su aparente estatismo visual, es en sí misma un manual de referencias. Un poco autorreflexiva, otro poco aludiendo al estrellato y a su correspondiente ocaso, la cámara y nosotros espectadores nos movemos a hurtadillas, casi experimentando lo que la protagonista vive. La belleza de Anna Karina impregna cada momento de la película. Godard logra imprimir en la narración esa búsqueda de movimiento por sobre diálogo, sobre todo cuando son superfluos. La palabra solo se utiliza como herramienta de pensamiento. Aunque no está vista entre las más típicas del recientemente fallecido autor, considero que refleja muy bien ese estilo intelectual y progresivo del francés. You confine her somehow. Where? In a cage? She's a growing child. She has to use a limb. Answer me one thing. Is it fair to the baby there? Are you willing to put her away? Now what? She wants to talk be like you and me. Helen es una chica que padece sordoceguera y cuya imposibilidad de comunicarse se verá desafiada por Anna Sullivan, una maestra tosuda y perseverante que logrará hacer que la chica establezca conexiones con el mundo exterior mediante sus manos. Basada en un caso real, La maestra milagrosa, llamada Ana de los Milagros en Argentina, es una película dura que consigue hacernos pensar en aquellos seres que perciben la vida desde otra perspectiva, como también la importancia de no dar lo naturalizado por sentado, como es el caso del lenguaje y del concepto de discapacidad que se tiene de esas afecciones. Anne Bancroft y la joven Patty Duke se envuelven en un tour de force actoral impresionante, mientras que las angulaciones y encuadres comandados por Arthur Penn nos hacen vivir en primera persona esa violencia contenida. Un drama nada fácil sobre la enseñanza y la perseverancia, comprometido con lo que expone. Un samurái venido a menos por la caída de su clan pide permiso a otro regente para realizarse el harakiri. Sin embargo, a medida que el acto se dilata por varias cuestiones y accedemos a la narración de dicho samurái, vamos descubriendo las verdaderas razones por las que este Ronin decide acabar con su vida. Harakiri es una película crítica del orden cerrado y obtuso que conformaban las leyes del imperio japonés, desentrañando mentiras y construcciones alrededor del mito samurái, especialmente atacando las nociones de coraje y valor. Kobayashi consigue que una película de más de 2 horas no pierda el interés ni la atención, intercalando planos muy cercanos a los rostros con otros que enmarcan a los personajes dentro de ese estatismo surgido de las férreas leyes imperiales. Tanto las actuaciones como el decorado y la música tradicional son excelentes, y la influencia en el cine de artes marciales posterior es notable, particularmente en la magnífica escena final en la que el samurái se bate a duelo contra muchos guardias. Un título que pone bien alto al cine japonés de los 60. You would tell me, 'cause I'm much too young to know. Jane y Blanche Hudson, en su infancia estrellas de Hollywood, son ahora 2 mujeres en el ocaso de sus vidas. Blanche está en silla de ruedas por un sospechoso accidente y Jane condenada a cuidar de ella. Más que cuidarla, abusa de su posición y la maltrata profundamente. ¿Qué pasó con Baby Jane? Es una oscura reflexión sobre los vaivenes del estrellato, utilizando los recursos de lo que se denominaba Gran Guignol y colocando a personajes femeninos de avanzada edad como portadoras del peligro y de la maldad. La tensión creciente entre las protagonistas, nutrida por la difícil relación entre ellas en la vida real, nos permite disfrutar de un duelo actoral brillante, resaltando Bette Davis con una postura y un maquillaje intencional que camina entre lo grotesco y lo macabro, aunque las expresiones de temor de Joan Crawford no tienen desperdicio. Con una fotografía despiadada y realista, esta película dio el puntapié para una lista de imitaciones, algunas buenas, de las cuales ninguna llegó a su nivel. Una joya del terror psicológico. Well, you're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. Si hay algo en lo que John Ford como narrador era muy bueno, es en la creación de mitos.
Un tiro en la noche, llamado originalmente El hombre que mató a Liberty Balance, narra con suma eficacia uno de los tópicos centrales del western, el choque entre barbarie y civilización o modernidad, en este caso representados en el enfrentamiento entre un pistolero salvaje y un abogado idealista. En el transcurso de esta rivalidad, Ford delinea un pueblo y un grupo de personajes que simbolizan los diferentes aspectos del ser humano. El elenco es de primera, con James Stewart en un rol típico como el abogado, John Wayne como un pistolero alcohólico echado a menos, Vera Miles y Lee Marvin como el criminal del título. Antecesor del llamado western crepuscular, Un tiro en la noche se luce tanto por los diálogos como por las tomas panorámicas y el equilibrio de luces y sombras, centrando en Wayne esa imagen del pistolero en decadencia, análogo a esa idea de un mundo de conquista territorial que va quedando en el pasado. Clásico. I'm a drunk and I don't do my job, and that's it. I'm a drunk and I don't do my job, and I get fired and I can't get a job now, and I... We should have done this a long time ago, taken a look at ourselves and realized we just turned into a couple of bums. Joe y Kirsten son una pareja de enamorados que comparten un vicio, la bebida. A pesar de tener momentos de sobriedad, de compartir un hijo y de reconocer sus responsabilidades, los personajes se van hundiendo cada vez más en el alcoholismo, en lo que se ve como una lucha destinada a perderse. Jack Lemmon y Lee Remick impactan por el realismo y el compromiso de sus interpretaciones, como esos jóvenes sin escape. Y la dirección de Blake Edwards, acostumbrada a las comedias, es también comprometida, puesto que en lugar de victimizar a estas personas adictas, ilustra con un recorrido bastante angustiante la caída paulatina en la dependencia del alcohol, en la lucha por superar ese vicio y la posibilidad real de la derrota. La música de Henry Mancini y el diseño artístico son los acompañantes acordes, y Días de Vino y Rosas maneja el dramatismo de la adicción al alcohol con el tono adecuado. Una gran película digna de un reconocimiento mayor al que se tiene hoy en día. In this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal. En los años 30, un abogado sureño decide defender a un hombre afroamericano acusado de violar a una joven blanca, ganándose él y sus hijos la enemistad de todo el pueblo. Basada en la novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor evoca una época oscura para los Estados Unidos, en la que las diferencias de color decidían la culpabilidad de una persona inocente. La mirada acérrima y crítica de Robert Mulligan se evidencia aún más desde el contraste entre el clima pastoral y alegre de un pueblo y el discurso libertario y humanista del abogado, magistralmente interpretado por Gregory Peck. Del reparto destaca un joven Robert Duvall y la niña Mary Badham, representando la mirada de la inocencia y también como alter ego de la escritora. Y la música de Elmer Bernstein es sencillamente conmovedora. De manera similar al libro, la peli se instaló en el imaginario popular con un mensaje liberal de tolerancia e integración, en el marco de una etapa de gran agitación en aquel país como fueron los años 60. Una obra que incomoda mostrando los diversos matices del ser humano. El militar británico D.E. Lawrence unifica a las fuerzas árabes para combatir la invasión turca en el norte de África en el marco de la Primera Guerra Mundial. Lawrence de Arabia es una de esas historias en las que el personaje absorbe y supera totalmente a la persona real. Pese a su duración, David Lean conduce magistralmente la narración, la cual está nutrida de personajes conflictivos y de enorme personalidad. Peter O'Toole, aunque no fue la primera opción de casting, da vida a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, con un temple soberbio y un carisma desbordante. El reparto es igual de sólido, la fotografía reluciente, aunque es cierto que aprovecha locaciones bellísimas, y redefinió el concepto cinematográfico de la épica, hasta entonces reservada mayormente a historias bíblicas o de otras épocas. Esta es una de esas películas en las que una breve descripción jamás les hace justicia. Hay que verla para entender la magnitud de este clásico. Bien, hasta acá las mejores películas de 1962. Como siempre quedaron unas cuantas películas buenas afuera. Espero que el top les haya resultado un poquitito interesante. Con esto me despido hasta el siguiente top.